Arriba, 7 de la tarde en toda la República Argentina. Y el grito de dale, rojo, dale con Marcela Pagano. Arrancamos este viernes con Tuti. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, Eddie. Sí, yo también. Acá ¿Estás al son del viernes? Hacemos pandán, ¿viste? Claro que sí. Con los Nosotros colores, nos engamamos, ¿viste? Porque y bueno, le damos importancia a lo importante y también le damos importancia a la imagen para que ustedes vean una imagen, qué sé yo, dentro de lo que se puede con esto, más o menos agradable, yo digo que para acompañar acá a la dama. Somos una barrida de urgente, ¿viste? En vivo y urgente. Que tendríamos que llevar la tipografía puesta. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Te queremos traer un poco de color, porque el día de hoy la verdad que tiene algunos repasos muy amargos, así que arrancamos con buena energía porque es viernes, pero hay mucho que tratar y mucho en materia política que va a costar de digerir, y vamos a tratar de analizar un poquito juntos qué es lo que se votó ayer y sobre todo cómo quedó el mapa político después de la votación de anoche en este proyecto de ley que busca enmendar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y evitar el default. Sí, yo la tapa que traje hoy la quiero completar después con vos, Marcela, porque tiene que ver con un personaje que para mí es hasta ahora el único ganador de todo este tema del Fondo Monetario, y después quisiera analizar con vos ganador hasta qué punto y ganador de qué, que es el ministro Martín Guzmán, pero la vamos a ver después. Y Marcela planteaba el tema de las cosas que dejó abiertas el día de ayer. Una de las cosas que dejó abiertas es una investigación judicial por el atentado, por el ataque al Congreso de la Nación, donde hay 3 hipótesis planteadas. Una, se lastimaron, se rompieron las ventanas del despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de casualidad, porque estaba ahí, la gente estaba tirando piedras, y así fue. Acá tenemos el video que presentó hoy Cristina Fernández de Kirchner. Le vamos a dar play ahora para que se vea. Segunda hipótesis, fue un ataque pensado para el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Es la hipótesis que prefiere el kirchnerismo, que se solidariza con la vicepresidenta, que salió con este video a considerarse la víctima de este asunto. Miren ustedes las imágenes, piedras sobre las mesas, vidrios rotos. Eddie, ¿te parece si lo escuchamos? Porque sí, pero déjame, tercera hipótesis. José Luis Esper viene siendo la cabeza de esta hipótesis y todo esto está en manos de una jueza federal. El autoatentado, o sea, la mano negra de los K, dijo José Luis Esper. No lo descartemos para ver que esto haya sido una escena montada, según él, y alguna línea judicial con infiltrados para generar esta imagen de autovictimización por parte de la vicepresidenta de la Nación. 3 hipótesis. Vos recién decías, estas 3 hipótesis me parecen súper válidas, pero yo escuchaba el relato del video. Vamos a ver el video con las imágenes que postea la vicepresidenta de la Nación en sus redes, pero ella relata, y de hecho lo vas a poder leer. Fíjense la postura que toma en relación a aquellos que estaban protestando en la calle. Es interesante ver si hay o no una condena a ese reclamo que estaba dándose en la calle. Escuchémosla. Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los 2 congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente, antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver
desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena. Paradójica o intencionalmente. Sí. Y Esas son las dos posiciones que insinúa Cristina Kirchner. Me quedo con la lectura, la segunda lectura. Lo tuve que ver varias veces este video para saber si era una sensación mía y lo planteo hoy día, a ver qué opinas. Da la sensación como que a Cristina le dolió digamos, ese ataque a su despacho, pero porque en el discurso ella estaba realzando la movilización. Dijo: multitudinaria movilización en contra del Fondo Monetario. No es que condena, no habló de bárbaros, no habló de ataque. No. Ella validó ese reclamo cuando no lo rechazó, no lo rechazan. Condena al fondo. Exactamente. Entonces, da la sensación que su dolor es: me están haciendo esto a mí, que yo si pudiera estaría ahí del otro lado. Me están haciendo esto a mí, que yo soy la primera, con Néstor en levantar la mano en contra del Fondo Monetario y de sus políticas. Me dio esa sensación cuando escuché varias veces el video, que la segunda lectura era la de una Cristina herida con ese pueblo que se levantó con movimientos de izquierda, banderas de movimientos de izquierda, pero una porción del pueblo era multitudinaria, la manifestación. Eso es exacta, es precisa, Cristina. Digo, eran muchas personas las que se acercaron ayer al Congreso. Pero da la sensación como que ella quería despegarse. De una cosa es el argumento del Fondo Monetario y otra cosa es el ataque. Me lo están haciendo a mí, dijo. A mí, justamente a mí. Dos lecturas. Una es policial, la otra es política. En la policial, atentado de carambola, paradoja o ataque premeditado. Las dos cosas para Cristina Kirchner son lo mismo, porque ahí viene la lectura política. Justo a mí me lo hacen, que nosotros fuimos los que dijimos que el Fondo Monetario Internacional no tenía que venir a la Argentina. Entonces acá, en la lectura política, parece que Cristina está opinando sobre la votación, pero no está opinando sobre la votación. Está diciendo, no, una vez más, nosotros nos opusimos a que el Fondo Monetario ingresara a la Argentina y ahora el Fondo Monetario está en la Argentina. Entonces, ¿qué digo? La semana que viene, cuando Cristina pase a ser más protagonista de esto, porque el acuerdo va al Senado, con la presencia el lunes del ministro de Economía, Martín Guzmán, Cristina todavía va a ser mirada como quien debe su posición sobre el acuerdo en concreto. Ocupa el centro de la escena sin hablar del centro de la discusión. Bueno, es un poco el efecto de este gobierno, ¿no? Una Cristina que aparece y desaparece y cada vez que aparece uno tiene que interpretarla. En un rato también vamos a leer juntos y repasar la postura de la Cámpora, que fue la antesala y la explicación de la votación de Máximo Kirchner y aquellos diputados que le responden. Te diría, la parte evidente que iba a suceder, hasta último momento se intentó lograr un acuerdo con esa parte de la coalición gobernante, es que los disidentes están en el gobierno. Los disidentes de ayer no estaban en la oposición. Una mayoría de 202 y una minoría que vota en contra de 37. ¿Dónde están? La Cámpora, los libertarios de Milei, José Luis Espert y demás. Un sector importante de Juntos por el Cambio encabezado por Ricardo López Murphy. Y la izquierda con sus 4 diputados del Frente de Izquierda. O sea, este frente opositor, entre comillas, va a dar mucha tela para cortar en la conversación y hay que ver cómo se expresa eso en el Senado, porque hay sectores que acá votaron en contra que en el Senado no están, pero en el bloque oficialista del Senado el horno tampoco está para bollos. Le damos la bienvenida a nuestro equipo. En un ratito vamos a analizar con Martincito Angulo, buenas tardes, cómo es el trazado de la investigación judicial, ¿no?, de este ataque. Sí. Dari Mizrahi. Y tenemos como invitado hoy estelar a nuestro panel a Julio Bárbaro, que te quiero dar la bienvenida con Edi ahora, Julio, para incorporarte antes de repasar esa lectura fina de la carta de la Cámpora. Cuando viste este video, ¿qué leíste en este discurso de Cristina? Que no había una respuesta al presente. Era ideológica. Yo estoy en contra del fondo. Muchos ayer estaban en contra del fondo, pero votaron a favor del acuerdo. Son dos cosas distintas. Me parece que ella se lava las manos. Hasta el momento, ¿no?
Es muy bueno eso, porque lo Claro. que dice Julio no está hablando del presente. Lo que está diciendo Julio es, a ver si te interpreto bien, Sí, sí. no habla de lo que están discutiendo, habla de ella, ¿verdad? Porque querer o no al fondo no tiene nada que ver con lo que votó uno ayer. Ayer se votó la cordura. Es decir, el acuerdo es imprescindible. Y la mayoría fue a favor de ese proyecto de acuerdo. Entonces, ella está pidiendo, no lo quiero al fondo. Yo tampoco lo quiero. Vos lo querés. Si es por amor de afecto, no hay nada con el fondo. Pero en el presente hay que acordar. Y en ese acuerdo ella todavía no respondió. Y Máximo sí, se lavó las manos. Sí, nadie votó acá por amor. Claro. Yo digo, después lo vamos a ver cuando veamos la tapa con Marcela, la tapa de PQS de hoy. La palabra para mí es resignación, o sea, es un triunfo resignado. Claro. Pero acá, a espaldas de Marcela, lo que ella anticipaba recién, Claro. la carta de la Cámpora de una nueva declaración de principios del ultra-kirchnerismo. Y una parte que sin dudas tiene la lógica de este video que vimos, del video de la vicepresidenta de la Nación, porque la lógica del primer tramo de la carta es una carta muy extensa, es un repaso de cómo se llegó a este momento de deuda externa, de este endeudamiento tan alto con el Fondo Monetario. La compartimos y la repasamos juntos. Amerita repasar sobre todo una parte que tiene que ver, más que nada, digo, por supuesto que sea un repaso histórico. Yo iría directo, si les parece, para no ser tan larga la explicación, a la parte en donde se refiere a Guzmán, que no lo mencionan explícitamente, pero ¡puf! ¡Qué adjetivos que utilicen, eh! Vamos un poquito más abajo. En el repaso, en la primera parte, lo único que se explica es básicamente cómo se llegó, ¿no? Y se repasa desde el 80 esta parte. Se repasa también cómo jugó el Fondo Monetario y el endeudamiento en el gobierno de Alfonsín. Tiene cómo la estructura, condicionó. Julio, de los viejos informes del PC, ¿te acordás? Pero es que el PC es el pensamiento que han utilizado ellos para... Ellos querían superar al peronismo, es para sustituirlo. A ver, Mientras buscamos sí. el párrafo que señalaba Marcela, ahí lo vamos a Ahora encontrar. lo vemos. Bueno, Pero la esta realidad- cosa de analizar la realidad, apelando a la historia, dando un contexto del pasado, un contexto internacional, para después meterse en el tema y plantear la crítica al acuerdo con el... Sí, y además, ¿sabes qué? Se cita mucho a Néstor Kirchner. Y a mí me parece que esto es algo en donde uno puede estar de acuerdo o no, pero siendo el padre, me parece que acá hay una coherencia que no se puede discutir de Máximo Kirchner. Se mantuvo inclaudicable a lo que él considera que son los valores que fundaron, ¿no? Valores fundacionales del movimiento kirchnerista. Por eso en ese repaso hay discursos textuales de Néstor Kirchner. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es una mirada que a lo largo de los años Máximo ha mantenido siempre y es la misma mirada que tenía el padre de algunos puntos. Yo quisiera ir, si encontramos la parte, por favor, en donde habla de los negociadores de la deuda. Y si no, lo repasamos todos juntos. A ver, Cari, le pido a nuestra productora... Vayamos vamos un bajándolo, poquito que ahí más lo vamos abajo. a encontrar. Vamos un poquito más despacio para que no nos mareemos. Ahí, mientras vamos encontrando, la apelación a la historia muchas veces puede ser engañosa, porque la política no es solo coherencia, ¿no? La política también es tomar decisiones muchas veces sobre hechos consumados, sobre hechos que se tienen que dar. Sí, Martín. Ahora perdón. no, pregunto. Entonces, Máximo Kirchner votó en contra. Uno entendería que Cristina Kirchner está en contra del acuerdo que se hizo con el fondo. Ella no lo dijo. Ella no lo dijo, pero podemos intuir eso. Sí, sí, claro. Hay un escenario que muy probablemente no se dé, que sea el del empate en el Senado, como ocurrió con la 125. En ese caso, Cristina sería pragmática y votaría a favor del acuerdo por una cuestión institucional, o seguiría su postura y su línea y votaría en contra. En principio ella no tiene que votar salvo que haya empate, pero Pero Julio, es un ¿cómo lo escenario- ves? No, yo veo que es complejo asumir que sos parte de un gobierno al que cuestiona su política. ¿El acuerdo con el fondo es política del presidente de la Nación o no? Sí. Y Ahora, pero no es- correrte de eso no es un deporte. Vos sos parte integrante de un gobierno y tenés muchos cargos en ese gobierno para poder lavarte las Sí, manos. que estás tomando una decisión que va a asignar los años que vienen para los que gobiernan, pero sobre todo para los gobernados. Y en este ¿no? caso me parece que no solo una decisión económica para el futuro, sino que una decisión política interna de cómo sigue el frente según la decisión que se puede, las posturas que se tomen en estos casos. Debilitar al presidente es debilitar al gobierno del cual sos parte.
Y eso es grave e incomprensible. Nosotros vimos esta semana una escena de Realpolitik, digamos, que es el gobierno de Estados Unidos acercándose al gobierno de Maduro en Venezuela, donde digamos que ambos han sido coherentes en enfrentarse y ahora, el otro día, hacía ruido, o sea, casi conmovía hasta las lágrimas, escucharlo a Maduro decir qué bonitas que quedan las dos banderas juntas, como tienen que estar y esas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo planteaba, digo, muchas veces la política no es solo coherencia, es también lo que se te viene encima y tenés que resolver, porque de lo que se trata es de gobernar. Ser responsable es hacerse cargo de la coyuntura, no de la ideología de uno. Ahí veíamos encuestas hoy donde se señala que en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof pasó en imagen positiva a Máximo Kirchner. Y eso tal vez tenga que ver con esto que estamos conversando, ¿no? Como son del mismo palo, son de la misma generación, responden a la misma jefatura de la madre de Máximo, que es Cristina Fernández de Kirchner, pero uno está gestionando y el otro no. Bueno, también es cierto que puede ser que como en todas las fracciones políticas, y más en una Argentina en donde hay grieta, Eddie, quizás estemos ante una Cristina que esté observando que hay que captar a un público que es más bien a la dura y un público que es más bien blando en términos de ejecución de políticas. No hay dudas que Máximo Kirchner hoy podría representar al ala dura del kirchnerismo. Y quizás hay un ala peronista o más kirchnerista soft que quiere amigarse con el establishment, que quiere reunirse con los empresarios, que sabe que eso es necesario para una gestión. Y ahí puede ser que entre el esquema o la figura de Guado de Pedro. Son sus dos alfiles hoy y quizás pueda ser donde ella juegue allí a chuparle incluso a la figura de Alberto Fernández esa moción de yo vengo a unir al pueblo, que también lo hizo Massa, yo vengo a unir distintos intereses, vengo a unir a todo el peronismo y vengo a unir al empresariado. Eso que fue la bandera de Alberto Fernández y su capital político junto con Sergio Massa, no vaya a ser cosa que Cristina esté pensando en quitárselo para colocarle esa banda política a Guado. Y el núcleo duro le habla con Máximo. Quizás eso esté pensando. Claro, entonces, lo que yo planteo como los dos puntos de vista que están absolutamente mezclados en la conversación, hablarle a la hinchada, y solo hablarle a la hinchada, es una actitud electoral. O sea, vos de lo que estás hablando es de que no te abandonen los que te siguen. Y este es el momento de gobernar, de tomar decisiones que incluso pueden ser antipáticas para la hinchada. Entonces, ¿estamos discutiendo el 2023 o estamos discutiendo una coyuntura de la que depende el futuro de los argentinos más allá incluso del 2023? Eso es lo lindo de esta ensalada, lo lindo y lo complejo y lo grave de esta ensalada. Lo cierto es que esto puede salirles bien también, porque lo que a priori puede ser una lectura de una política fuerte, rústica y que fue un puño golpeado sobre la mesa de Máximo, si la política económica que sigue adelante es una política económica antipática para el pueblo argentino, tal vez esto sea el futuro rédito político de él. En una parte de la carta dice, el problema no es firmar, el problema es qué se firma y se resalta. Y de hecho habla de los interlocutores que han pasado, digamos, por universidades y que tienen buenos modales y que compraron la lógica de que este Fondo Monetario es más bueno. Eso está en esa carta y apunta directo contra Guzmán, con lo cual es clarísimo que la relación entre el ministro de Economía y el kirchnerismo está quebrada. Y es imposible que esta carta salga sin que Cristina la lea antes. Y el ministro de Economía sacó 202 votos y los que están en contra sumaron un bloque multipartidario también de 37, ¿no? Claro, ahí me parece que hay que tener en cuenta la decisión del gobierno de modificar el artículo y de sacar el programa económico de la ley. Creo que termina siendo un gran acierto, porque no era lo mismo si esto salía con una abstención, digamos, de la oposición y entonces con un número a favor, pero muy chiquitito, que el hecho de que salga así con este número tan importante que vos marcás, y digo, ahí me parece que ya la cámpora queda un poco aislada, ¿no? Hasta casi en una posición, me parece casi testimonial, porque ni siquiera tenía que avalar el programa económico. Justamente lo que decía la oposición es, sacame el programa económico y yo te avalo el acuerdo. ¿Sabés lo que creo yo? Que todas las... Y me gustaría ver la opinión de Julio y de todos, Sí, claro, ¿no? De Marcela, de Martín también, por supuesto. Este frente, entre comillas, del no al acuerdo con el fondo, lo que define es la posibilidad de un día después caótico, donde los que dijeron que no puedan levantar la bandera y decir, pero nosotros dijimos que no, síganos a nosotros, y que el sistema se resguarde con esos que hoy dijeron que no, porque serán los protectores de mañana para buscar un
imposible. Es que, sí. ¿sabés qué pasa, Eddie? Esta carta es muy extensa, por eso decía que por ahí aburre leerla, pero no tiene desperdicio, porque está avisorando lo que puede llegar a pasar. Incluso en una de las partes dice, el problema no es firmar con el Fondo Monetario. Está claro que sí tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo. El problema no es firmar, el problema es qué se firma. El reconocimiento de deuda no implica el olvido de las responsabilidades que se están discutiendo en sede penal. También exigirá una actitud y un concepto diferente de estrategias de negociación en el marco de aquella revisión. Insisto, la postura era a quién le estamos pagando, por qué le estamos pagando y qué empeñamos. De hecho, habla de lo que es la condena a un programa de default trimestral. Y es interesante eso, porque acá los economistas de la aladura dicen, como va a tener que venir el Fondo Monetario cada 3 veces a revisar que vos cumplas con cada meta trimestral, o sea, cada 3 meses te revisan y dicen, cumpliste, tilde verde, cruz, cruz, ¿son más cruces? Bueno, lo que dice es que básicamente el default va a ser trimestral porque es este presupuesto que se va a votar, o sea, este programa económico que va a salir, es incumplible. Eso es lo que advierte esta carta. Ahora, déjame que te dé la síntesis que yo veo detrás de la carta. Acá se va a armar. No sé. ¿No, Julio? La teoría del estallido me acompaña y nos acompaña desde toda la vida. Esto no va más, esto se acaba. Y yo creo que lo de Guzmán no está tan mal. Y no soy oficialista, no estoy defendiendo al gobierno. Pero no está tan dañada la economía. Y hay mejorías que muchos economistas de ambos lugares ven. Entonces, me parece que lo que plantea la Cámpora se pone tan a la izquierda que pierde los votos. Los votos en Argentina siguen estando en el centro. Macri los busca en una derecha donde lo van a votar los ricos y se olvida que los ricos son menos, los pobres son más. O sea, ahí pierde seguro. Porque además, Julio, digo, el electorado ¿no demanda también liderazgo de sus dirigentes? Sí, claro. Porque acá hay una posición, me parece que era una mirada un poco miope, me parece, de la Cámpora, al decir, bueno, no, como el acuerdo es antipático, yo voto en contra y me preservo. Pero me parece que también se demanda responsabilidad, que gente que se haga cargo y que pueda tomar decisiones difíciles. Acá lo que se vio es que ante la primera difícil, la decisión fue, bueno, yo voy, me escondo y voy a una posición Julieta Carrió tuvo oficio, ¿eh? Tuvo oficio y tuvo cintura, valga la expresión. Porque ella, que tantas veces juega al extremo, vio esto y dijo, la solución Primera. La Y casi primera. que se votó lo que ella planteó. Lo que ella planteó La se actitud es la misma, se hizo lo que ella propuso. Ahora, por ejemplo, el Julio, punto es, porque perdón, recién ustedes plantean lo de la necesidad del fondo, perdón Martín. dale. Pero esta era la única forma, porque me quedo con una... Yo por lo menos trato de reflexionar si no había una forma de esquivar lo que se firmó o lo que se va a firmar. Esto que plantea la carta de... Se está condenando una nueva renegociación porque en 2000 no hay forma de llegar a esos logros y esas metas en 2025. No hay forma de pagar. Es obvio que vamos a tener que volver a pasar por este Pero, duro Marce, o arduo lo que proceso propone de la carta es renegociación. algo sin precedentes. Es un pacto sin precedentes. Dice expresamente la carta. Condiciones que sean extraordinarias, que no sean las estandarizadas del fondo. O sea, pide que Bueno, le den a también es Argentina cierto- un acuerdo al que nunca se le... Dari, tenés razón, pero también es cierto que el tope máximo que estábamos acostumbrados a ver de préstamo a una nación del Fondo Monetario Internacional era de 18.000 millones de dólares y acá se pactaron Es verdad. 57.000, Sí, de los que Argentina menos es- mal solamente se Marce, tomaron vos tenés el 45.000 dato, millones. Argentina es el 40% de la cartera de deuda, Por más eso, o menos del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, A nivel claro. mundial. Digo, es Ya muy, es hicieron muy una excepción importante. una vez, van a hacer una excepción O sea, dos somos veces. casi la mitad de los deudores del Fondo Monetario. Por eso el Fondo Monetario tiene un problema con respecto a esto. Mi pregunta es si no había una alternativa de una No. negociación mejor. No, Julio, ¿vos cómo lo ves? no había posibilidad de consenso en otra negociación. En esa, lo que están planteando ustedes era mayoría absoluta, por eso se logra la mayoría, por la amplitud del acuerdo. Si vos lo ponías en una cosa más limitada, más cerrada, perdías votos, ¿o no? Martín, ¿qué No, querías acotar? sí, no, plantear si los votos de la Cámpora eran necesarios para que se apruebe el acuerdo. Era imprescindible que la Cámpora vote para que haya acuerdo. ¿Hubiese votado en contra? Sí, sí. ¿También? Sí, sí. Si ellos encuentran en la rebeldía esa la identidad es que una buena perdieron. pregunta, Excelente Julio, pregunta. porque lo que plantea Martín es lo que no pasó.
Y lo que no pasó, no No se pasó. sabe, digamos. Es pero- contrafáctico, pero si es pasaba, interesante. podía haber otro escenario, ¿no? Está Rosario Ayerdi ya esperándonos. Ro, nuestra compañera desde la redacción. Nos sumamos a esta pregunta. Es muy buena la pregunta de Martín. ¿Qué hubiese pasado? Sí, pero en realidad no es el contrafáctico, porque también es la proyección de lo que puede pasar en el Senado. Hola, Ro. Buenas noches, ¿cómo están? Acá, Bien, muy bien, escuchándote Rosario. atentamente. ¿Cuál es tu análisis? La verdad es que es contrafáctico, pero yo creo que a Máximo Kirchner lo liberó que el oficialismo haya hecho un acuerdo con Juntos por el Cambio. Yo no tengo duda que en los últimos días hubo una negociación del Frente de Todos con el sector de la Cámpora para ver si había abstenciones, si había incluso votos a favor de algunos dirigentes. Pero no lo necesitaron. Máximo Kirchner se dio cuenta que no necesitaba poner sus manos una vez que el Frente de Todos había acordado con Juntos por el Cambio. Y a partir de ahí ya no se necesitaron sus votos y finalmente terminaron votando en contra y con un alto porcentaje. Uno cuando piensa en los 200 votos, 30 es poco, pero la verdad que cuando uno hablaba de votos en contra, pensaba en 18 como máximo, 20 quizás. Fue un porcentaje importante el que votó en contra. Ahora, diferencio a Máximo de Cristina. Me parece, primero Cristina tiene la ventaja, como vos decías, Edi, de no votar en el Senado porque no va a haber empate. Esta situación tenemos que descartarla. Ya Juntos por el Cambio seguramente van a dar 33 senadores que voten a favor del acuerdo, quizás hay alguno ausente y demás. Y después hay algunos legisladores que responden a los gobernadores. Recordemos que el Senado lo que tiene es que responden a los gobernadores más que en la Cámara de Diputados. Representa Bueno, más directamente a las provincias el Senado. Así es, pero lo que se muestra hasta hoy de Cristina es que está siendo pragmática. Incluso Cristina quizás no tenía el voto, pero podía retrasar la votación. Y no lo está haciendo, incluso está pidiendo o está queriendo que se vote la próxima semana, porque podría ella, sin tener los números, decir, no vamos a una sesión especial, que se vote quizás después del 22, el 22 está la fecha de pago, y no lo está haciendo Cristina Kirchner. Lo que Ahora, está haciendo Rosario, es, bueno, votémoslo ya. Rosario, vos planteabas que la reacción, la sensación de Máximo Kirchner fue, menos mal que consiguieron la mayoría y yo no tengo la responsabilidad de decirle a los míos que voten a favor eventualmente. Ahora, con ese alivio, ¿qué hace Máximo Kirchner de acá en adelante? ¿Qué política piensan construir? La verdad que yo estaba preguntando hoy cómo sigue el vínculo, porque la verdad que el vínculo entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner está totalmente deteriorado. Es más, Alberto Fernández se quedó durante la madrugada viendo la votación del Congreso y creyendo hasta último momento que Máximo podría llegar a tener otro gesto, que podría llegarle a hacerle un guiño. Incluso no había bajado en toda la sesión a discutir el proyecto y bajó justamente sobre el final, cuando hablaba el actual titular del bloque, Martínez, y bajó para votar en contra. La verdad que Alberto Fernández lo que dice es, era algo que era previsible después de la renuncia al bloque del Frente de Todos, pero la verdad que podría llegar a haber habido otro guiño como una abstención o una ausencia. ¿Esto qué significa? Que definitivamente este vínculo que venía deteriorado de hace semanas está totalmente roto. No hay posibilidad de que se arreglen el presidente y el diputado. Incluso, me parece Rosario, que ahí... Incluso, Rosario, Sí. el presidente parece haberle prestado más atención a los que se abstuvieron que a los que votaron en contra, Sí. ¿no? Ujú. Sí, e incluso, si nos podemos fijar después en las redes sociales, a Alberto Fernández le gusta mucho poner likes y poner retweets. Y la verdad que retuiteó... Sí, a veces se un manda tuit cada una que ni te cuento. Bueno, y la verdad que retuiteó, no puso nada, por ejemplo, de las agresiones a Cristina Kirchner, que sí la llamó, sí le escribió y demás, pero retuiteó un tuit de un periodista que dice, estoy convencido que si Néstor Kirchner hubiese estado en la Cámara de Diputados ayer, votaba a favor. Eso fue un retweet del presidente que demuestra claramente que el vínculo está totalmente roto entre el A ver, diputado él y Él Alberto fue jefe de Fernández. gabinete, Te iba a Néstor decir, Kirchner, ¿no? ¿por qué no le preguntamos a Julio? Julio, ¿vos pensás que si Néstor hubiera estado vivo hubiera votado a favor? Sí, Sí, absolutamente. vos también pensás. Néstor era responsable del poder, no de la ideología. Cuando la ideología te saca del poder, digamos, no tenés... Es infantil, es universitario eso. No es de alguien que conduce. ¿Qué es lo que estaba vos planteando, Eddie? Con Maduro.
Claro. Tienen que reunirse, se reúnen. Pero Julio, ¿es ideología la decisión de la Cámpora? ¿No hay una especulación de poder pensando en cómo retener el mayor capital político posible? Por lo que hicieron, Digo, claro, imposible. es ideológico. Pero además, si vos tenés un presidente, te peleas con el presidente, te tambalean los cargos. Si le sacan los cargos, quedan como Tarzán. Claro. Digo, los cargos es el último espacio de poder de la Cámpora, ¿o no? En teoría sí. Y ese poder Pero por es ahí de saben Alberto. que el presidente no se va a animar a sacárselo. No sabe. Bueno, Sí. es un punto, ¿eh? Decían, sale el acuerdo y se viene un relanzamiento de gobierno. Y eso implicaba quizás algunos cambios de gabinete. El tema es cómo se negocian esos lugares. Pero quiero volver sobre la frase de Ro, que me parece que amerita. El silencio de Alberto sobre este destrozo que hicieron al despacho de la vicepresidenta de la Nación en el Senado. Martín, ¿qué información hay sobre esa investigación? Varias cosas. Ayer contamos en este programa, casi en el momento que estaban ocurriendo los hechos, que la jueza federal que tiene a cargo la investigación, María Eugenia Capuchetti, pidió todas las cámaras de seguridad de la zona, particulares, de la policía, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para identificar a quienes atacaron el Congreso de la Nación. La expectativa en tribunales es que entre mañana y el domingo la Policía Federal, que es quien tiene a cargo la investigación, ya tenga ese relevamiento hecho. Inclusive me decían que la expectativa podía estar en que ya haya reconocimientos. Un punto a favor para que esto se pueda dar es que había en la zona es una zona de muchas cámaras y que había además particularmente muchas cámaras de medios de comunicación y también de la policía grabando y filmando lo que estaba ocurriendo. Por Ahora, lo tanto, Martín, sí. la jueza Capuchetti pidió el video de Cristina, porque ahí se ve el momento en que entra el piedrazo Sí. al despacho, ¿no? Bueno, por La el parte de momento. adentro. Sí, yo pregunté tres cosas respecto a Cristina Kirchner. Primero, ¿ese video está incorporado formalmente a la causa? No. ¿En tribunales lo vieron? Sí. ¿Lo pueden llegar a pedir? A nosotros lo que nos importa es identificar a quienes arrojaron las piedras. Eso en el video no se ve. No, yo lo que Hay- pediría si fuera la jueza es Sí. el crudo completo, a qué hora se empezó a grabar Sí. esa ventana. Bueno, primero habría que ¿no? ver O sea, si- ¿cuándo se prendió la cámara mirando la ventana? si eso está grabado en el momento, porque si vos ves las imágenes, parece hasta en algún punto artístico, Sí, como, sí, pre- artístico. como- Está como editado, a- me como parece. armado. Sí, sí, sí. Obviamente los vidrios son de lo que ocurrió. No, Pero yo- a ver, el equipo de narrativo de Cristina Fernández de Kirchner Pongámoslo. es lejos el mejor Está de los buenísimo la este análisis que teatralidad de hacemos. todo Ponelo, es Cari, así impresionante. lo vamos Es a poner. impresionante, decirlo, ¿eh? impresionante. Ahora yo pregunté, Porque no es que publicaron un video, bueno, así improvisado. No, no. lo Profesionales que editaron, un mini profesionales que documental. cualquier periodista quisiera tener en su equipo. Es un mini documental. Sí. es- obvio. Ahí lo estamos viendo. A ver, lo ponemos a pleno y lo miramos juntos. Está interesante este debate, el repaso de estas cámaras, si son cámaras que grabaron justamente para después subir a redes el daño ya perpetuado, o si ya estaban colocadas grabando por alguna razón antes, ¿no? Bueno, es notable que está lleno de vidrios el escritorio. Sí. Sí, Cuando- Piedras, eso, cómo quedó todo. es evidentemente posterior. Posterior. Y tiene que Pero ver igual con la la imagen pregunta que- de la encuesta que armamos, la presentamos sí. y te damos, Darío. La encuesta que nosotros armamos para hoy es: el ataque al Congreso fue al voleo, le pegó a la ventana de Cristina. Acá lo tenemos bien formulado. La encuesta de hoy, la agresión al Congreso fue al voleo, o sea, se atacó al Congreso en general. Respuesta B, un mensaje directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Tercero, lo que ya está circulando en el ambiente político, No. un autoataque para que la vicepresidenta se victimice ante la sociedad. Podés responder en a24.com la encuesta de Para que sepas. En un ratito vemos los resultados, Yo pero es tengo- interesante. Lo digo, la en el análisis. documental, en este documental, que la primera imagen, cuando se ve que entra la piedra, ya está, Sí. ya hay vidrio. No, ya está el vidrio. Ya hay vidrio Claro, roto. ya Me, hay me- O sea que- me quedo con lo que decía Martín, estas Ah, no es imágenes la fueron primera, tomadas entonces. después. Claro, no es la No vamos a primera. Entonces, por ahí ponerlas, pero- hubo una primera piedra y entonces empezaron a grabar. Ahora, Podría ser. esta encuesta, Sí. hoy le preguntaba a una persona que trabaja en la causa, ¿cuál es su hipótesis? ¿Qué tienen como hipótesis? Y una respuesta muy de tribunales. Todavía ninguna, tenemos que ver la prueba, tenemos que ver a quienes se identifican. Cuando vos identificás a esas personas, les vas a poner a esos rostros un nombre, un apellido, una dirección, podés allanar, podés obtener información de sus teléfonos celulares y acorde a eso, ver cuál fue la motivación de estas personas para atacar el edificio del Congreso. Y también pregunté,
Cristina Kirchner, lo contó en el video, estaba ella en ese momento, estaba en el despacho, estaba Sí, Máximo estaba Parrilli, Kirchner, estaba Máximo. Estaba Parrilli, estaba Anabel Fernández Sagasti. ¿Pueden ser citados como testigos del hecho? Bueno, también una respuesta muy de tribunales, veremos, hay que ver cómo avanza la causa, hay que ver si es necesario en algún momento citarlos. A priori se entiende que no vieron quiénes tiraban las piedras, no sé qué información eventualmente podrían llegar a aportar al hecho concreto del ataque. No, bueno, pero por ahí al sí Congreso. vieron, porque si vemos... Todos ella- los ratones desembocan en Comodoro Pi. Esto es así en la Siempre. política Sí. argentina. Siempre. Ahora uno se no sé pregunta- si se pregunta- eventualmente se podrían presentar ellos. Para que nos llamen Espontáneamente. documental es llamativo, ¿no? No, no sé, Documental. ¿le dicen documental ellos o vos le No, dijiste? no, Me yo pareció. lo Es una puse de forma de documental. expresarte. Es como un documental, perdón. Sí, sí, todas tiene las tomas. formato, La tiene voz, formato el de relato documental. la Nominarlo es vicepresidenta. definirlo de otra manera. A mí me parece interesante también, una vez que, por supuesto, se logre saber qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los bandidos que hicieron este daño, porque también había una movilización que se estaba dando a la par y hay que destacar esto. Había una movilización desde muy temprano y no había habido ningún episodio hasta que alguno empezó a arrojar una piedra. Pero hasta ese momento había una movilización, una manifestación popular pacífica. Estas son las imágenes que nosotros pudimos en nuestro crudo de grabación de nuestro maravilloso equipo de A24 que estuvo toda la tarde ayer trabajando en el móvil con nuestros distintos cronistas. En el móvil captamos estas imágenes y vos fíjate que hay un momento en el que todo estaba bien, no había ningún destrozo y el quiebre se da. Yo me pregunto quién va a pagar por este daño. Y es un poco la pregunta que más temprano se hizo el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, cuando públicamente manifiesta justamente eso, que alguien tiene que pagar porque la realidad es que nuestros impuestos también van a lo que es el patrimonio cultural, al mantenimiento de los edificios públicos. No es justo que haya que poner un presupuesto para lo que algunos, si se puede identificar, perpetuaron como un daño a lo que es el patrimonio, insisto, público. Lo tenemos a Larreta, creo que lo podemos escuchar. Vamos a ver la opinión de él. Ahí está. No sé si en estas horas que ya pasó, posiblemente ya esté hecha la denuncia. Y el reclamo a las organizaciones que lideraron ayer la movida, con lo cual siempre el reclamo se hace. Tenemos casos donde hemos conseguido el resarcimiento, otros que los jueces nos hacen largo, ¿no? Son causas largas a veces. Que yo no entiendo, porque viste, tiene las banderas, es fácil identificar quién es quién ahí. Y debería ser, con la tecnología que hay hoy, es bastante fácil ver quiénes estaban organizando esto, que tienen que hacerse cargo, los que organizan tienen que hacerse cargo de los destrozos. Bueno, tienen que hacerse cargo. El tema es identificar puntualmente a quién. Ahora, ojo, porque habló de movilizaciones sociales, organizaciones sociales. En este momento hay, de hecho, organizaciones sociales que se están manifestando en Plaza de Mayo, Hay en un un acampe, ¿no? acampe muy pacífico, sin corte de calles, por lo menos hasta hace un ratito lo que No, veíamos. la que inmensa estaban en la mayoría no plaza. rompió nada. Por eso. La inmensa mayoría no ¿Cómo rompió nada. identificar a aquellos que son los que deberían pagar? También es cierto que hay un llamado popular de algunos referentes políticos a que todo se ponga un poco más picante y caliente. Y ayer el clima, que lo decía Cedi, estaba todo dado para que esto suceda. El clima se daba, se prestaba. Primero por lo álgido que venía la discusión de los referentes políticos en el Congreso, que envalentonaba a la gente. Y por otro lado porque era mucha la cantidad de personas que fueron al Congreso a manifestarse en contra del acuerdo. Y la falta de la policía, que a priori no estaba allí. Hoy Sergio Berni, que ayer estuvo y dijo que si él hubiera manejado tenido que manejar el operativo lo hacía muy distinto, hoy fue mucho más taxativo y dijo, si a mí como jefe del operativo me decían no podés vallar el Congreso, yo no me hacía cargo del operativo. Claro. Y ¿No? Porque, a ver, apelemos a la memoria, Julio, que era desde donde yo el otro día entrevistando a Manuela Castañera, dirigente de izquierda acá en Para que Sepas, el día anterior a la movilización Se le lo dije, bueno, dijiste, esperemos se lo que sea todo dijimos. pacífico, porque uno por experiencia sabe que movilización contra el Fondo Monetario Internacional y está todo dado para que algún tipo de disturbio haya. Uno no imagina el por qué había una limitación al vallado. Digo, es una razón que no sé si vos tenés clara, yo no la imagino. Entonces, lo que sucedió reitera una situación del pasado que fue semejante, muy dañina y que costó superar, ¿o no? Sí, absolutamente. Martín, ¿hay alguna, esto que estábamos escuchando de Larreta,
¿tiene algún asidero en lo que es el curso de la investigación? En lo penal no está previsto que eventualmente una persona condenada por un delito penal, que puede llegar a ser un ataque, esté contemplado una indemnización por los daños. Claro. Sí, en una causa civil. Si eventualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el Congreso de la Nación inicia una causa civil por daños y perjuicios, eventualmente se podría condenar. Inclusive hay un artículo en el nuevo Código Civil y Comercial que permite la condena a las organizaciones en los casos en los que no se puede identificar al agresor. O sea que se identifica caso, la bandera por de la ejemplo, organización política y ahí hay un punitorio que le puede hubo caber. un caso hace unos años de una marcha de sindicatos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde un policía fue herido por pedradas y golpes. No se pudo identificar individualmente a quién agredió el policía, pero sí se identificó que a los sindicatos a los que pertenecían. Bueno, esos sindicatos fueron condenados a indemnizar al policía agredido, pero eso en una causa civil. Corre paralelo en otro expediente a lo que es la causa penal. En las hipótesis de las que hablábamos, lo mencionábamos a José Luis Espert como autor de una de ellas, que trabaja, como nos decía Martín, la propia justicia. Ahora la vamos a ver. Antes de eso, les contamos que ya están sentados acompañándonos Jorge Altamira, que si sabe de la izquierda, vaya si sabe, está sentado con nosotros, junto con Sebastián López Pereira, que es consultor, analista de opinión pública de la consultora Fixer, que aparte de analizar toda esta situación, nos trae una encuesta muy interesante sobre qué quieren los argentinos sobre el próximo presidente de la nación. Lo escuchamos a Espert y seguimos. Violentos y defensa absoluta de la policía que estaba tratando de poner un poco de orden, ¿no? Yo no entiendo cómo, dado los antecedentes, cuando se discuten cosas sensibles en esta Argentina animal e incivilizada, no se valló el Congreso el día anterior y se puso un perímetro donde nadie pudiera entrar realmente, porque lamentablemente como somos medio animalitos no se puede dejar el Congreso sin fallar cuando se va a discutir un tema sensible. Es inexplicable, inexplicable. Me parece que en algún lugar ahí hay un guiño del kirchnerismo que siempre linda con la violencia y con la delincuencia, donde, no sé, me cuesta pensar que acá no hubo una mano negra. De una de las hipótesis que marcábamos en nuestra encuesta, y los invito a que se sumen a votar, quiero preguntarle a Jorge Altamira, darle la bienvenida y preguntarte, Jorge, ¿qué opinás de estas expresiones públicas que tuvo Espert? Sobre de la mano negra. El despacho de Cristina, ¿fue agredido por casualidad? ¿Fue agredido específicamente o fue de alguna manera autoagredido? Miren, yo lo primero que quiero aclararles es que después del desfalco de 200 diputados en el día de ayer, entrar al programa de ustedes para abordar estos incidentes me parece muy sesgado. Es decir, no quiero contribuir ante la opinión pública de mi país a que este infame acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que beneficia a grandes grupos económicos, que desangra al país, ahora se disuelva con el tema del vidrio que le rompieron. Acá la idea, Altamira, no es disolver absolutamente nada. A ver si me es tratar usted. la realidad por cada una de las partes que tiene y obviamente que vamos a tratar a fondo el tema del acuerdo y la hemos tenido a Cristina Kirchner hablando a través de su video diciendo una posición bastante parecida a la que plantea usted. No, quiero decir esto. Yo ingreso ahora. Si este fuera un tema que estamos discutiendo después de haber visto cuestiones fundamentales, obviamente no haría esta observación. Entrando ahora, hago esta observación. Y no es una observación a ustedes. Ustedes como profesionales tocan la totalidad de los problemas informativos que hay. Pero yo no voy a colaborar en un debate de este tipo por un incidente que a la columna de nuestra organización lo afectó enormemente, porque se desarrolló una represión hasta la avenida 9 de Julio. Dijeron, bueno, aprovechemos todo esto y a ver si desbandamos el conjunto de la manifestación. Es un detalle menor, son daños colaterales, salvo que haya habido una infiltración policial. Pero la porque teoría ahora que es la ustedes, del por ejemplo, infiltrado, Jorge. Por eso, que quede claro, porque si hubo un infiltrado, ya sea por un autoataque, por una victimización presuntamente
guionada del O los kirchnerismo, servicios que de sería muy siempre. cínico, pero podría suceder, o por alguien que quiera hacer quedar mal a la izquierda los movimientos que se estaban manifestando desde muy temprano de manera pacífica, está bueno ponerlo sobre la mesa, porque lo que hoy vemos son los daños y un Larreta pidiendo que alguien pague. Entonces, Yo esa Larreta lo hipótesis que la le tenés digo es que presente. todavía hay que pagar los chicos que murieron por intoxicación y falta de agua por drogas allá en la costanera norte, ¿cómo se llamaba? El boliche. En el boliche. Todavía tiene que pagar eso, que fue mucho más grave. Es mucho más grave. En segundo lugar, hay una política del Estado de infiltrar. Por ejemplo, el Proyecto X. El Proyecto X era un proyecto de infiltración en las organizaciones populares con un criterio democrático. ¿Cuál era? Si me informo de lo que complotan, lo puedo prevenir en lugar de reprimir. Eso fue llamado por Berbisky seguridad democrática. ¿No es cierto? Ahora tenemos la de Macri, que espía a todo el mundo, no sé si por seguridad democrática, por dinero o por lo que fuere. Con este personal que acabo de describir, se puede advertir cualquier cosa, digamos, en una manifestación. ¿Cuál es el objetivo, si hubiera habido, que fracasara la manifestación? Porque esta manifestación es la primera. Hoy hay otra, hay una asamblea popular en Plaza de Mayo. Van a haber movilizaciones populares. ¿Ustedes creen que el pueblo argentino va a permitir que del 50% de pobreza vayamos al 70% por el FMI, con el FMI, para satisfacer a los grandes fondos internacionales que están financiando De la algún guerra, modo, Jorge, la de algún guerra modo, en nosotros recién Ucrania? analizábamos la última carta, la última declaración de principios de la Cámpora, que votó en contra, y analizábamos con Marcela, y yo planteaba que el trasfondo de esa carta es que la Cámpora está diciendo, acá se va a pudrir todo. Bueno, Macanudo, pero ¿qué actitud es esta? Acá se va a pudrir todo. Ya empiezan a descalificar lo que va a ser un acto digno. Porque, a ver, vamos a suponer que la Cámpora hubiera existido en 1809. Y le manda una carta al virrey diciendo, viejo, acá se va a pudrir todo. Entonces, interesante. Se ríe hoy, Julio los, Bárbaro chicos, allá en la hoy otra los punta. chicos nuestros en el colegio celebrarían el 25 de mayo como el día de la gran pudrición nacional. No, Ahora, Jorge, las palabras no son casuales. ¿te imaginas un escenario de los próximos días o meses con mucho más movimiento en las calles, con muchas más manifestaciones? Porque hasta ahora la calle estuvo tranquila, por así decirlo, No, en términos bueno, de manifestaciones públicas. seguramente, porque fuera de los temas que plantea el fondo, reforma laboral, jubilatoria, aumento de impuestos, es un programa que prevé una inflación del 50%. Es decir, no es un programa antiinflacionario. Y toda esta guerra que ha aumentado, la guerra internacional, ¿no? Sí, que ha provocado Rusia-Ucrania. aumento de materias primas, etcétera, bueno, la situación social de la población se va a agravar. Entonces va a haber protestas, movilizaciones, van a haber despidos, van a aumentar la tasa de interés para armar una nueva bicicleta como la que armó Caputo y Sturzenegger en 2016. Ahora, Julio Bárbaro, lo que está planteando Jorge Altamira contrasta un poco con lo que vos planteabas en el sentido de decir lo que obró en la votación de este acuerdo fue la racionalidad. No, yo a Jorge nos conocemos hace tiempo y su concepción, es decir, si es cierto que el acuerdo nos lleva al 70% de pobreza, que esto es una propuesta, una idea tuya, una definición, es terrible lo de ayer. Ahora, yo no creo que ese sea el resultado del acuerdo. ¿Y cuál crees vos que va a ser el resultado? Yo creo del que es una acuerdo? lenta mejoría que no había Eventualmente, otra porque estamos salida. hablando del futuro, ¿no? Si podíamos haber llegado a lo de Jorge, que es decir, bueno, no se reconoce esa deuda, la confrontamos como sociedad. Yo no veo a esta sociedad en disponibilidad de dar semejante salto al vacío. No la veo, Jorge. No, pero es interesante. Hay una información que debiera circular más y circula poco. La sociedad que no toleraría esto es la burguesía argentina. Hay que informarle a los televidentes que la famosa deuda externa en dólares
el 55% está en manos locales. Sí. Estos no tolerarían. Armarían el despelote supremo. Estos son los que no tolerarían. Es cierto. Otra cosa más. Hay una deuda en pesos Sí. de 60.000 millones de dólares, el equivalente a 60.000 millones de dólares. Casi el 100% está en manos locales. Entonces tenemos acá a los famosos empresarios argentinos de la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, que quieren, por favor, tráiganme a este FMI de la OTAN, porque yo necesito cobrar mis acciones, mis bonos, que están cotizando a 23 centavos de dólar. Ahora, Jorge, Quiero una reparación histórica de mis beneficios. los que tomaron la deuda con el fondo y los que la están refinanciando ahora, hace 4 meses sacaron el 80% de los votos en todo el país en las elecciones legislativas. Entonces, hay un apoyo, o porque no hay otras opciones para votar, o porque son las opciones que gustan en las Tocás un elecciones. tema que pareciera que me pusieras en aprieto, pero tocas un tema. No. Espera. No dije pareciera, no dije que fuera tu intención. Pero tocas un tema preferido mío. A mí lo que más me maravilló del 2001, de esas salidas nocturnas por las noches, es que quienes estaban en la calle y pedían la cabeza de la Rúa eran los que lo habían votado en 1999. Hay una gran confusión política. Hay una psicología conservadora. Cuando la gente se da cuenta de la consecuencia de actos que no preveía que iba a provocar un gobierno, en este caso de la Rúa y Chacho Álvarez, etcétera, la reacción es muy violenta. Porque vos fijate que si la gente cambiara todos los días... O sea que esas mayorías pueden cambiar eventualmente en determinadas circunstancias. Han Déjame, cambiado, Jorge, por favor, que sistemáticamente. le demos lugar también a Sebastián López Pereira, que desde su especialidad de consultor de opinión pública, de estar testeando qué es lo que piensa la gente, ¿cómo estás viendo vos, de acuerdo a los trabajos que venís desarrollando, a la sociedad en general frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a las internas políticas que desató tanto en el oficialismo, que es lo que más caliente pone la agenda política, como también en la oposición? Medimos, nosotros no ni ayer ni hoy, digamos, sino hace ya unas semanas atrás, cuál era el nivel de acuerdo con que la Argentina resolviera el problema con el fondo. La pregunta era que lo resolviera. Y nos encontramos con que la gran mayoría, incluidos los votantes del Frente Todos, estaban de acuerdo con que se tenía que resolver este problema. El promedio era del orden del 68% de la población que decía que había que resolverlo. Tal vez había un segmento, nosotros lo dividimos esto entre a quién votó en la elección anterior y cómo califica al gobierno actual, y había un segmento que eran los votantes de Alberto, que estaban disconformes con la gestión de Alberto, que son un poquito más próximos al kirchnerismo. Era la franja poblacional que estaba con menos acuerdo a que se resolviera el problema del fondo, pero de todas maneras era mayoritaria la proporción de personas, de entrevistados que decían que estaban de acuerdo con que se resolviera. Pero yo me pregunto, Sebastián, ¿vos preguntaste si la gente sabe de qué se trata el porvenir después de este acuerdo? No, la pregunta fue muy simple. ¿Usted ¿Está de cree que acuerdo? se tiene que resolver el problema que hay actualmente con el Fondo Monetario Internacional? Era sí, totalmente de acuerdo. Y déjame indiferente y nada de preguntarte, acuerdo. yendo en ese tren, y justo esta semana también hicimos una encuesta en redes sociales con Eddie, en Para que sepas este programa, con este equipo, pensando en qué le importaba más a la gente, si la economía o en definitiva la inseguridad. Dos temas que son muy, lamentablemente, siempre están en el tope de los rankings de las encuestas. Y la gente nos respondió a nosotros por lo pronto que la economía. Cuando vos haces tus muestras y preguntás, ¿qué está dispuesto a ceder la gente? ¿Cuál es tu conclusión de las encuestas que haces? ¿La gente convalida un ajuste? No. Lo que sí la gente... Nosotros les hicimos una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes 3 actitudes desearías del próximo presidente de la Argentina? Y le dábamos una serie de opciones. Prácticamente todos, sean votantes del Frente Todos o votantes de Juntos, la primera opción, con un promedio de 57%, dijo que tenga un equipo y un plan económico para bajar la inflación y la pobreza. Lo primero. Lo segundo, un poquito más entre los votantes de Cambiemos que los de Frente Todos, es que ponga fin a los privilegios de la política.
Y en tercer nivel, prácticamente con una gran mayoría de votantes de Juntos, la respuesta fue que tenga el coraje y la valentía para hacer las transformaciones de fondo. Entonces, ahora, vos fíjate que en lo que plantea Sebastián, y podemos entrar todos acá en la conversación, vos, Julio, también, Darío, Angulo y todos, lo que está planteando es esto que decía Julio antes, ¿no? Hay un centro que se está dibujando, o sea, se le está pidiendo al próximo presidente de la nación un equipo y un plan a largo plazo, o sea, algo que implica cierta racionalidad, decir, a ver, quiero que algo sea previsible una vez en la vida de la Argentina. El gran debate es el resultado. Lo que dice Altamira es esto va a empeorar muchísimo. Y si es cierto, ese resultado, yo creo que no va en ese camino, que está mejorando, lento, pero que mejora. Las dos visiones son las que van a la encuesta, ¿no? Sí, hay un tema que no es menor, que tiene que ver con el tema del fin a los privilegios de la política, ¿no? O sea, también lo que estamos viendo con esto, que la opinión pública le está pidiendo a la élite política que haga un esfuerzo. Esto ocupa el segundo lugar y además es muy relevante. Eso es Milei también, Sebastián. También, sí. Bueno, es parte del argumento con el cual se presenta, de alguna manera, la propuesta más fuerte que tiene Milei tiene que ver con esto. Y esto es una demanda más marcada entre los votantes de Cambiemos que entre los votantes de Frente Todos. Ahora, si vos tuvieses que hacer un análisis, y acá los invito también, esta es una situación política que marca la historia de un país. Una renegociación de deuda de esta magnitud con el Fondo Monetario Internacional va a marcar el destino. Así es. De alguna manera lo va a marcar. ¿Quién perdió más? ¿Perdió Alberto? ¿Perdió Cristina? ¿Perdió la Cámpora? ¿Quiénes son los que han perdido más? Yo creo que es un momento todavía difícil para hacer un ejercicio prospectivo. Claramente, la no presencia primero y el voto negativo de Máximo Kirchner indudablemente va a generar un efecto en la alianza, digamos, de gobierno. Si me guío por las encuestas, que es mi especialidad, no soy ni economista ni un experto en la política, Máximo Kirchner se dio una situación extraña, ¿no? Porque dentro del universo de los actuales dirigentes del Frente Todos hay dos personas que son las que tienen probablemente la evaluación más baja. Una que es Sergio Massa, que ha hecho un gran trabajo de, al revés, aglutinar a las personas, a los políticos en este caso, para llegar a un acuerdo. Y por otro lado, la persona que tiene más mala imagen en la política argentina, que es Máximo Kirchner, que se ha cortado. Incluso nosotros habíamos hecho una pregunta hace un tiempo atrás, era si cree que esto que hizo Máximo Kirchner va a perjudicar a la política en la Argentina, a la posibilidad de hacer acuerdos. Casi incluso entre todos, no había diferencia entre los votantes de Frente Todos y entre los votantes de Juntos que creían que era una muy mala elección la que hizo. Ahora, Jorge, ¿vos qué opinás de la postura de Máximo? ¿Estás de acuerdo? No sé si no pudiste leer la pero carta. Me quiero detener en la observación sobre el centro. Sí. Porque lo que ocurrió ayer, escuchá, Julio, lo que voy a decir ahora, lo que ocurrió ayer es maravilloso. Tuvimos al gorilismo y al peronismo votando juntos al FMI. Tenemos un centro de mesa fabuloso. Esto es muy importante, porque cuando la población nuestra haga el balance, ya no va a tener que decir, no, yo voy a votar al macrismo en contra del peronismo, voy a votar al peronismo en contra del macrismo. Ya están. Alberto Fernández este año no gobierna sin leyes que acuerde con el macrismo. Estamos en el cogobierno del macrismo y del peronismo. Disculpame, pero te doy la derecha en eso, Julio. Jorge, pero déjame que te plantee una cosa. Por el otro lado, también te puedo decir que fuera en el costado de la mesa, no en el centro de la mesa, también hay posiciones muy dispares votando en contra del acuerdo. Y la encuesta que planteaba Sebastián recién decía, la segunda demanda de la sociedad es que el ajuste lo pague la política o que se castigue a la política. Mi pregunta es la siguiente, son dos en realidad. Una, votaron junto con Milei, votaron junto con Máximo Kirchner, votaron juntos los diputados del Frente de Izquierda, que vos momentáneamente no estás ahí, votaron juntos los de López Murphy. Y por otro lado, se convirtió en el espacio de la rebeldía hoy, es el de Milei y ya no el de la izquierda. Son dos preguntas en una. Ocurre lo siguiente, fenómenos como el de Milei ocurren. Por ejemplo, hay un fenómeno, no voy a entrar ahora
Zelensky es un Milei. Zelensky, el ucraniano, llegó a la presidencia como Milei, como un fenómeno mediático. No tiene organización, no tiene idea. Milei lo que quiere es la privatización entera del país. Eso ya fue hecho por el menemismo. Ya experimentamos todo eso. Lo dijo el otro día en un programa de otro canal. Dijo, acá todo tiene que ser financiado por el sector privado. Los únicos que tienen que contraer deuda son los privados. Bueno, en el mundo los privados han contraído deudas. Y hemos tenido la crisis hipotecaria, la crisis asiática, etcétera, que cuando vienen las crisis, el Estado viene con la plata a salvarlos. Es decir, que los Milei quieren al Estado para rescatar al sector privado cuando se endeuda. Esta farsa va a terminar rápidamente. Sí. Ahora, quiero decirte esto. Te digo porque tenemos vivo el discurso del presidente bueno, asumido. Milei vota de esta manera en forma oportunista. Él dice los 100 y 200 que están a favor. Yo no me voy a meter ahí. Los votos los tengo criticando a estos dos. Estoy de acuerdo totalmente con ellos, pero carguen con el fardo. Pero el problema fundamental es que en el país de la grieta, vos me hiciste a mí una entrevista para un libro, sobre qué opinaba sobre la grieta, salió un libro de parte de ustedes sobre la grieta. Ayer los peronistas de la grieta y los macristas de la grieta se juntaron. ¿Y qué hizo Máximo Kirchner? Votó en contra, pero dijo, sigo en el Frente para Todos. Quiere decir que está para todos los gustos. Y Taín Hackman dijo algo absolutamente terrible. Agradeció a los compañeros por permitirle que esta vez vote en contra y seguir apoyando al gobierno. Hacemos un breve paréntesis. Darío, asumió hoy Gabriel Boric del otro lado de la cordillera en Chile, un presidente de izquierda en el país vecino de Chile, y tenemos ahora ya imágenes del discurso, ya lo podemos poner acá en pantalla. Un comentario tuyo, Darío, sobre esta asunción. Bueno, es claramente un día histórico en Chile, es el presidente más joven de la historia, con 36 años, él juró este mediodía en Valparaíso, que es la sede del Poder Legislativo, justamente ante el Senado, y ahora ya desde Santiago, desde el Balcón de la Moneda, su primer discurso ante el público como presidente. Escuchémoslo, Dari, ¿te parece? A ver. Indefensos, las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, que no dejaremos de buscar. Las de las disidencias y diversidades de género que han sido discriminadas y excluidas por tanto tiempo. Las de los artistas que no pueden vivir su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en nuestro país. Las de las dirigentes sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna en las poblaciones de Chile. Las de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca de su historia. Las de la clase media cogotada, las de los niños y niñas del Sename, nunca más. Las caras de las zonas más aisladas de nuestro país, como el Magallanes de donde vengo. Las de quienes viven en la pobreza olvidada. Con ustedes es nuestro compromiso. Hoy iniciamos un periodo de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad. Pero no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día, este día, nos inserta en esa historia larga de nuestra República. Iniciar mi mandato como presidente constitucional de la República de Chile es hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada. Por aquí pasaron antes que nosotros miles de personas que hicieron posible la expansión de la educación pública, el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres y las disidencias en el país y en la casa, la democratización del país, el reconocimiento de los derechos sociales. Por aquí, en este lugar desde donde hoy les hablo, pasó Balmaceda y su dignidad chilena, Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar,
citando a Y ahí Valentín está Gabriel Letelier. Boric en su primer discurso presidencial en la plaza frente al Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno en Santiago de Chile. Multitudinaria la concurrencia. Atardece mucho después que acá por una cuestión geográfica y los podemos ver con plena luz de la tarde a la cantidad de gente que se sumó para Sí, recibir sí, a este inmenso. primer presidente de una izquierda más definida como tal desde que terminó la dictadura de Augusto Pinochet y que es de una izquierda bastante polémica, controvertida y Fíjate que viene de una realza, experiencia de una gran convulsión social en Chile, ¿no? realza algunos de los valores que tienen que ver con los reclamos muy de esa sociedad, emparentados con los argentinos también, ¿no? Cuando habla de los desaparecidos y de esas familias que aún hoy buscan respuesta. Y el Claro, nunca Chile- más, ¿no? Que plantea y el que es nunca una frase más. surgida desde la Argentina. Chile ha tenido mucha cantidad de golpes y además ha tenido muchas familias que han quedado desmembradas con mucha represión de las últimas manifestaciones Bueno, públicas que uno se de los hicieron en la hechos, anterior gestión. una de las decisiones más, si querés, simbólica y no tanto simbólica porque tiene efectos concretos que anunció, es la decisión de levantar todas las querellas que existen hoy, que venían siendo impulsadas por el Estado contra quienes realizaron actos violentos durante las manifestaciones de 2019 que venían siendo perseguidos. Recordemos lo que fue ese estallido impactante que paralizó durante meses a Chile en 2019, en muchos casos con muchos hechos de violencia, con mucha represión también, investigación fuerte y denuncias internacionales contra las fuerzas policiales de Chile por violaciones a los derechos humanos, pero había causas abiertas contra muchos manifestantes violentos. Bueno, la decisión ahí de Boric es levantar todas las querellas, que justamente el Estado ya no busque la condena de quienes se manifestaron o quienes cometieron actos violentos. O sea, se retira el Estado como denunciante de esas Exactamente, en una posición claramente, Boric estaba en la calle protestando en 2019. Claro. Boric es un emergente de ese proceso que también avanza con una convención constituyente que va a formar una nueva constitución y es, desde muchos puntos de vista, un presidente diferente a todos. Primero, es el primero que no pertenece a ninguno de los partidos importantes, ¿no? Apruebo, Dignidad, Frente Amplio, son fuerzas que surgieron en los últimos años al calor de muchas de las manifestaciones sociales, pero que nace como obviamente, desde una izquierda. Viene de un partido menor, si comparáramos con la Argentina, como un Kicillof, Claro. ¿no? Que vino de una agrupación universitaria. Algo comparable a eso, que formó primero una alianza con el Partido Comunista, un Partido Comunista, ¿no?, que en Chile ha sido siempre fuerte, que no es la primera vez que está en el gobierno desde, obviamente, aquella experiencia con Salvador Allende de los 70, porque en el segundo gobierno de Bachelet el Partido Comunista también formó parte de la coalición, esto es importante decirlo, pero que claramente el Partido Comunista expresaba una izquierda más tradicional y Boric una izquierda, si se quiere, más ayornada al siglo XXI. Y se ve esto en muchos gestos. Digo, es un gobierno feminista, por lo pronto, así se autodefine. Amplia mayoría de mujeres en el gabinete. 14 Julio, de 24 van a ser mujeres. ¿Cómo imaginás vos la relación de Alberto Fernández Perdón, con este lo presidente? veo más cercano a Altamira que a Kicillof, a Boric. Sí, Te quiero decir, de hecho... si tomás la imagen, ¿no? Hay que ver qué piensa perdón, Altamira de eso. permítame, quiero aprovechar el pie que da Julio Sí. para volver al comienzo, por lo menos no del programa, pero cuando yo estoy acá. Tenemos un presidente que es el resultado de 200 manifestaciones como las que ayer protestaron contra el FMI, que fueron reprimidas, mucho más reprimidas que incluso las de ayer, que tienen gente que peleó contra la policía y está presa, que ha forzado a Boric a que se retire como denunciante, como ustedes explicaron, y los liberen. Es decir, es una corriente popular. ¿puede pasar en Argentina? latinoamericana, ¿Esa corriente puede pero llegar una acá? corriente popular latinoamericana que manifestando contra la educación privada cara, contra la salud privada cara, contra los atropellos, falta de vivienda, contra una Sí, jubilación en Chile no es tanto la pobreza privatizada, como la inequidad. llegó al gobierno. En Chile no es tanto Pero la además, pobreza, el conflicto, Chile nunca como la se inequidad. atrevió a confrontar realmente con el pinochetismo, que era una enfermedad que cargaron durante demasiado tiempo. Y en ese sentido el discurso de él es un discurso transformador. Chile es el último país de derecha que quedaba. Y en lo que vos habías planteado hace un rato, que la crítica, autocrítica a los argentinos, lo que nunca tocamos es la etapa de Menem. O sea, nosotros, ¿cuántos años tenemos de crisis profunda? 40 y pico. Ahora, Desde la algo, dictadura para acá. algo interesante primero de las elecciones, ¿no?, respecto del pinochetismo. El rival de Boric en segunda vuelta, José Antonio Cast, era alguien que reivindicaba abiertamente el pinochetismo. Pinochet. Fíjate la paradoja, que termina ganando alguien que es el que te diría que pone muy en cuestión lo que fue ese pasado
pinochetista, pero que derrotó a alguien que es el primero que desde la derecha abiertamente reivindicaba el Sí, pinochetismo. de todos modos, lo que a mí me plantea gente que analiza muy de cerca y desde adentro, yo tengo varios amigos, incluso analistas políticos y consultores de opinión pública y periodistas en Chile, que me dicen que el desafío de Boric no es tan ideológico como de derechos, de determinadas reivindicaciones y muy generacional, ¿no? Que no es acá un tema de banderas rojas. Perdón. Bueno. Hola, caso argentino. Volvamos un poco a Argentina porque si no parece que estamos ocupándonos solo de Chile. Eddie, es lo que se quiere promover acá. Cuando se pone a un Guado de Pedro o cuando se pone a un Máximo Kirchner también, o un Larreta, se está tratando de sacar a aquellos que han sido emblema de determinados partidos, se está buscando una generación nueva. También los partidos de izquierda tienen referentes pero muy jovencitos. lo que tenés en Chile es que esto viene, como señalaba Altamira, después de una ola enorme de movilizaciones populares, y lo que se espera simplificadamente para mí de lo que pasa en Chile es un gobierno de una extrema radicalización, cuando parece que lo que Boric está pretendiendo hacer no es eso. Y en las movilizaciones aquí no participan Guado de Pedro y Máximo Kirchner. Es decir, que no es un problema de sacar... Bueno, Grabois, el Cuervo Larroque han de ninguna manera, están al revés, están sometiendo a organizaciones populares al arbitrio del Estado. El kirchnerismo la somete a las agrupaciones Es una burocracia que maneja el aparato estatal para controlar a un movimiento popular que no quería que se le fuera de la mano. Por eso en ese movimiento hay sectores independientes del Estado y sectores sometidos al Estado. ¿Te gusta Boric, Jorge? Mira, desde el punto de vista de él como persona, lo observé probablemente como uno de los políticos más astutos. ¿Astuto? Sí, muy astuto. Él hizo una serie de componendas cuando hubo que sacar adelante la constituyente, que yo lo hubiera esperado de gente muy fogueada. Él salvó la constituyente acordando con Piñera, con el pinochetismo, toda una serie de restricciones. Por lo tanto, el problema que veo en Boric es que sube alguien con un lema de izquierda para hacer una política de contención. Lo que me plantean también estas fuentes tan informadas es que es bastante parecido Boric a el kirchnerismo o a sectores del peronismo y Lula en cuanto a la transversalidad de acuerdos que propone pragmáticamente y no deben ir a instalar esto que yo planteaba antes, ¿no? Una cosa de planto bandera roja como el algunos datos de Marcela de y viene la revolución. Un tema clave. La ministra de Defensa que nombra es una definición clarita. ¿Qué apellido tiene? Allende. Allende. O sea, esto implica terminar con una etapa de Chile. Ahora, al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo es del Partido Socialista y no del Partido Comunista, sí. Eso es lo que te iba a decir. Digo, me parece que da en la clave, muy claro lo que dice Jorge. Ha demostrado, primero, una gran capacidad de pragmatismo y negociación. Boric no es un radicalizado, para nada. Pensemos algunos datos. Primero, decidió formar una coalición con los partidos tradicionales. Acá tenés el Partido Socialista en el gobierno con ministerios. Tenés también el Partido por la Democracia, que es uno de los fundadores de la concertación social. Y un dato más, el ministro de Hacienda era el presidente del Banco Central durante el gobierno de Piñera, que acaba de terminar. Es decir, gestos muy claros de moderación. Ahora, por lo pronto, los que ya están en relación y en conversación son, y atiendan bien porque esto es verdad, el perro de Boric y el perro de Alberto Fernández, que es... No te rías, porque esto es verdad y es comunicación política. Nosotros inauguramos nuestras tapas con Dylan Fernández, Meter el Perro, el martes pasado, que inauguró su participación política en redes sociales saludando a Brownie, que es el perro de Gabriel Boric en Chile, por el triunfo electoral. Y ahora le reposteó la historia que subió el perro de Boric. Esto no estamos borrachos, porque es viernes a la noche. Esto hay es un comunicación community política manager de hoy. oficial que analizó que evidentemente es un gesto simpático comunicarse mediante el perro presidencial hacia otro perro presidencial
como Pero para ya no tender un son- lazo de amistad. Pero ya no son los presidentes paseando a los perros y jugueteando con ellos, son los perros hablando en redes Sí, sociales. y no son los bebés abrazados, ahora van mucho por los Ahora van a caninos, empezar a hablar ¿viste? los bebés. Sí. Vamos a tener uno pronto, vamos a ver si habla. Bueno, esto es real, esto sucedió, este retweet es el saludo que le pone digamos, el perrito oficial de Alberto, Dylan. Dylan le pone al otro perrito el saludo presidencial y dice, de un perro presidencial al otro, felicitaciones amigo, cambio de mando. Wow. No, perdón, te faltó el... Wow. Uf, Ah, sí, porque wow, ladra, perdón, Adriana. es un ladrido. Bueno, pero el Porque perro, perro de que ladra Boric no también muerde. tiene cuenta de Twitter. Perdón, ¿puedo ir al análisis Es de Instagram, comunicacional? están en De Instagram. Instagram. Yo, perdón. es simpático, pero comunicacionalmente, ¿qué están buscando Es. acá, Sebastián? No, bueno, arrancó con el gobierno de Macri, ¿se acuerdan? Con Balcarce. Balcarce, ¿no? sí. Hubo un perro ya, lo que pasa es que no tenía redes sociales el perro. Yo creo que esto es algo que buscan la sensibilidad, me parece que es buscar esto, que se converse de algún tema, genera sensibilidad, hay gente que le atrae, pero no, me parece que es más una anécdota, ¿no? Ahora, si a Altamira le parecía una frivolidad empezar la conversación del fondo por los No le quiero piedrazos preguntar. a la No, no, ventana, no. no, Suerte, le quiero ni preguntar amigo. lo del perro. Para nada frivolidad, lo de aquello, no, sesgado. Ah, está El bien. tema del fondo no puede ser leído a través simplemente de la represión. Pero ¿cómo ves Este, vos, Jorge, a un presidente de izquierda que en su primer día hace hablar al perro para saludar a Ocurre- todos los perros de América Latina? No, es comprensible. Ocurre lo siguiente, en el caso de Boric recién empieza y enfrenta problemas muy grandes y cree que los va, ¿cómo se diría? Dulcificar, ¿cómo se dice? Endulzar. Edulcorar. Edulcorar, digamos, Morigerar, de esta manera, acolchonar. etcétera. Tiene 36 años, es una edad para estas cosas, no puede evitarlo. Jorge, recordemos, digo, Boric, hay que seguir la cuenta de Twitter de Boric. Realmente es un millennial. Él hace poquito, por ejemplo, entre otras cosas, le mandó un mensaje a Taylor Swift, la cantante pop estadounidense, que ha sido Claro, criticada eso me por acuerdo. la acusaron falsamente de que no escribía sus propias canciones, y él le mandó un mensaje en solidaridad con Taylor Swift. Y digo, esto te marca una pauta de un estilo comunicacional totalmente siglo XXI, muy pro, te diría. Muy pro y muy generacional, que es lo que planteábamos hace un cachito, ¿no? Como el desafío de construir una mayoría nuevo. de una nueva generación que irrumpe a la política, Ahora, más por la pero- reivindicación pero y la ustedes- pero inclusión, ustedes- por No, ciertos pero derechos que ustedes por la creen- revolución socialista. ¿Pero ustedes creen que se puede construir una mayoría en esos términos? Y no. La situación de Chile es desesperante. ¿Por qué te digo desesperante? Durante la pandemia retiraron toda la plata de las FJP. No tienen para jubilarse. Boric, con un Congreso que está en contra, tiene que encontrar cómo va a jubilar a la totalidad de los trabajadores de Chile. No va a ser con ese perrito. Pero te hago está- una pregunta. de- La verdad es que la situación es crítica para la economía argentina y más aún con el programa financiero que hay que hacer de ajuste para poder cumplir con el Fondo Monetario. Chile no está bien, pero la verdad que nadie como Argentina en términos de números. Marce, ¿Cómo 12% creció la economía chilena el año Ahí pasado, está. después de haber caído 6%. O sea, duplicó el crecimiento la caída que había sido en 2020. Ellos están mal, pero no tan mal como Argentina. Ese es el planteo. Entonces yo pregunto, ¿no? En esta nueva generación que vamos a tener de políticos y de funcionarios en Chile, más el cambio político, el color político que decíamos, pareciera ser que en Brasil está todo dado para que vuelva Lula. ¿Cómo queda Argentina en una posible negociación regional? Con Uruguay ya sabemos las diferencias que hay. Entonces digo, ¿cómo sería un posible Mercosur, Jorge? ¿Cómo lo imaginas? No, el Mercosur tiene problemas propios intrínsecos. Vivimos en una época de guerras comerciales. Estas sanciones que se están tomando como en el marco de toda esta guerra son completamente disolventes del comercio internacional, son disgregadoras. El Mercosur se tiene que acomodar. Hay una observación que me das pie que la haga ahora. Es increíble que un gobierno no haya tenido en cuenta la guerra esta en Ucrania a la hora del acuerdo con el FMI. Yo hubiera suspendido las negociaciones. Y si el FMI pregunta por qué, digo, pará, hermano, nosotros estábamos discutiendo con un determinado escenario. Un contexto, que te lo cambió contexto, etcétera. Esto cambió todo. Nosotros ahora tenemos que importar gas 10 veces más caro. No. Sí, hiciste Y un acuerdo nosotros- viejo, hiciste un acuerdo en un mundo viejo.
Por eso, es muy importante señalar esto. No tenemos conciencia del grado de desequilibrio mundial en que se encuentra Argentina. El enfoque nuestro sobre Argentina no es provincial. No miramos fronteras adentro. Miramos fronteras afuera. Fronteras afuera, este programa del FMI es totalmente incompatible con las previsiones que da Bárbara. Coincide, Julio. Quieren disminuir los subsidios al gas y van a importar un gas 4 veces más caro. Es una torpeza. Los que votaron ayer, los 200 que votaron ayer, lo votaron por los intereses que representan. Eso es incuestionable. Pero además son torpes. Son completamente torpes. En Argentina hubo figuras que tuvieron en cuenta las condiciones internacionales cuando gobernaron. Por ejemplo, conservadores. Mirá lo que te digo, yo que soy de izquierda. Pero Federico Pinedo se dio cuenta que la crisis del 30 había terminado con la Argentina exportadora y presentó un plan de completa reestructuración de la Argentina que Perón tuvo que continuar. De Pinedo. Ese pensamiento... ¿Vos ves algo acá de todos estos que van a proteger a la nación argentina? Sí, por ahí es eso lo que promete Boric del otro lado, ¿no? Un compromiso generacional, porque lo que tenían aquellos dirigentes era una visión generacional hacia adelante. Eres patriótica. Pinedo era liberal argentino. Vos hoy te encontrás con una cantidad de pensamientos que no tienen nada que ver con nuestras necesidades. En eso es cierto. Pero esta sociedad no da para otra cosa que para el voto de ayer. Y eso es mejor que si no se hubiera dado. Jorge Altamira, muchísimas gracias por haber estado en Para que Sepas. En cualquier momento siempre van a estar las puertas abiertas para que nos visites. Nosotros tenemos que ir a una primera pausa. Claro, cortita. pero ya volvemos. Porque tenemos más Para que Sepas. Y se viene la tapa, la tapa del día la vamos a compartir. 8:30 de la noche y ya seguimos en Para que Sepas con lo que es quizás la píldora que a mí me encanta para los viernes, esa píldora endulzada que te alegra la vida, que es básicamente la tapa divertida, porque siempre tiene un toque de humor, esa cosa, diría, agridulce, ¿no? Porque refleja mucho, Edi, tu tapa de PQS, siempre lo agridulce de la Argentina. Algunas cosas que nos hacen reír por no llorar. Sí, un poco de humor, un poco de ironía para tratar la información caliente. Ahí nos van a poner la tapa del día, que te digo esta vez, Marce, la hice con algunas dudas, ¿eh? Algunas dudas y algunas cosas que quiero compartir con vos, quiero compartir con Julio, quiero compartir con Sebastián también y todo el equipo. Porque yo creo que si hay un ganador de la votación de ayer, si es que hay un ganador, es Martín Guzmán. Porque fue el que llevó adelante la negociación, el que hasta hizo política, diciendo que iba a ser una cosa más jugada que la que terminó siendo, y terminó sacando el proyecto que presentó, 202 votos contra 37, ¿no? Entonces, lo que yo pongo en la tapa es Martín Guzmán, el gran ministro de la resignación. Es lo que hay. O sea, un ministro que ganó su jugada, pero con un proyecto que la verdad no enamora ni entusiasma a nadie, y tú dices, bueno, es lo que hay, es lo que había que hacer, es lo que podíamos hacer y vamos viendo. Y un ministro que con este es lo que hay y apalancándose durante 1 año y medio, excusándose un poco con el COVID y otro tanto con la renegociación de la deuda externa, está muy cuestionado. Y no solo por la oposición, quizás mucho menos por la oposición que muchos de los representantes de la coalición gobernante. El fuego amigo para Guzmán es cruzado de todos lados, te diría, y de hecho pasó en los últimos días, no sale de su despacho, porque sabe que es verdaderamente criticado por muchas áreas de la gestión. Hoy se pone en debate qué va a pasar el día después de esta votación, presumiendo que en Senado también sale este acuerdo y que finalmente se sella el acuerdo con el Fondo Monetario, esquivando así en apenas 10 días el default. Si eso sucede, el gobierno apunta a hacer un relanzamiento de su gestión. El tema es cómo. Y el epicentro de debate, una vez más, es la figura del señor Guzmán. Si debe o no Alberto Fernández cambiar al ministro de Economía. Si la tensión interna termina desembocando en un recambio de Guzmán, que entre paréntesis, digamos, va a ser la noticia del lunes, ¿no? Porque el lunes ya está el proyecto enviado al Senado, el lunes se presenta Martín Guzmán en el Senado para hacer el capítulo 2 Claro, del acuerdo. Tiene que seguir explicando. Ahora, el punto es, ¿será quizás esta la posibilidad que encuentra Alberto Fernández para tender un puente con Cristina? Si saca a Guzmán
y coloca a un ministro de Economía con la venia de la vicepresidenta de la Nación. Quizás vuelven a hacer las paces y Máximo vuelve a incorporarse en un gobierno en donde se sienta a gusto y no siendo un disidente. Si ese ministro se lo banca el otro 60% de la coalición, ¿no? Bueno, hay nombres. Hay nombres dando vueltas. A ver. Yo ahora te voy a contar porque ya suenan firmes y además porque ya se están apurando todos a tratar de postular al propio. Eso me Pero interesa. es muy interesante. Esos van a ser tapa en algún momento, eventualmente. Todos estos podrían ser tapa hoy. Eso es lo que te voy a dejar picando. En un ratito te voy a contar, esto es alta data, los nombres que suenan para un recambio que podría llegar a ser inminente. Pero acá Julio está haciendo ojitos como y diciendo, Sebastián ¿cómo? se sale de la vaina porque dice que tiene datos también. Para mí, y me tengo que retirar, y la pasé muy bien porque para mí, Guzmán es lo único serio, permanente y lógico que tiene el gobierno y que puede dar esta sociedad que tiene un economista por persona. Somos 40 millones de economistas. La Argentina, para mí, lo único posible es Guzmán. Lo demás, pues, está más cerca de Altamira, del estallido. O sea, solo podemos tener un ministro de resignación. No, pues la resignación es también la madurez. ¿Viste? Si vos querés salvar esto en 2 días, hay muchos. Pero para estar tranquilo, Guzmán es el único que nos da cierta paz. Aprovechamos, Julio, para darte las gracias. Gracias, te dejamos Julio, que querido. te vayas, que tenés un compromiso a las 8:30, o sea que ya estás 3 minutos tarde. Gracias por quedarte con nosotros. Sebastián, vos tenías datos de Guzmán, ¿cómo lo ve la gente? Sí, vos sabés que nosotros medimos todos los meses, obviamente esto fue antes de lo que se pactó ayer, pero tenemos medido a todos los ministros y es interesante el dato de Guzmán. El ministro Guzmán nosotros medimos la aprobación, la imagen positiva y la imagen negativa. Tiene un 26% de imagen positiva, por ejemplo Alberto tiene un 27% de imagen positiva, Alberto tiene un 61% de imagen negativa y Guzmán solo un 44% de imagen negativa. Lo que quiero decir es que si uno mide el neto, esto es el positivo menos el negativo, el ministro con mejor evaluación neta es Guzmán. O sea, hoy la figura del gobierno nacional con mejor evaluación neta es el ministro Martín Guzmán. Es Guzmán, exactamente. Y un dato que es más interesante aún, un poquitito en línea con lo que decía Julio, yo no puedo juzgar la profesionalidad de Guzmán, acá no estoy hablando ni de lo bueno ni de lo malo, lo que digo es qué opina la población en general. Y el dato interesante de Guzmán es que en general los líderes de Frente Todo siempre fue mejor la evaluación entre los menos instruidos y los más jóvenes. Y por el contrario, esto cambió en los últimos tiempos, pero algo de esto se mantenía. Y siempre, y se sigue manteniendo aún, los líderes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, siempre tienden a tener mejor evaluación a medida que crece el nivel educativo y a medida que crece la edad. Y el único ministro del gobierno nacional que tiene ese formato es Guzmán. Ahora, déjame que te pregunte una cosa a la hora de analizar lo que piensa la sociedad, porque esto es lo que ve la gente de un funcionario cuya especialidad es la economía, los números, la complejidad del mundo económico y financiero. ¿La gente evalúa solo la gestión o evalúa otras cosas cuando mide un ministro? Porque por otra parte, en redes sociales, Guzmán, que es una especie, en un sector de la audiencia, es una especie de sex symbol también, ¿no? Nosotros medimos la imagen, no la gestión. De Alberto medimos la imagen y la gestión, las dos cosas juntas. La realidad es que no se separan las cosas, hay un combo. Y no dejemos de tener presente que el principal problema que manifiestan todos los argentinos y que además cada vez lo manifiestan como un problema más relevante es la inflación. Por lo tanto, pensemos que de todas maneras partimos de un ministro que tiene solo un 26% de imagen positiva. O sea, hay una y eso es lo gran mejorcito, digamos, de lo que tenemos en el gabinete. Tampoco es Gardel, ¿no? En términos de imagen. Lo que digo es el que tiene menos evaluación negativa en un conjunto de funcionarios con altísima evaluación negativa. Probablemente haya otros ministros que yo no los tengo medidos y que les dé igual o mejor. Lo que digo es de los que son más conocidos, los que están más fuertes en los medios y en la prensa, Guzmán es el que tiene el mejor neto. Digo, ojo, que es un ministro que dentro de todo lo que hay performa menos mal que otros. Todavía no ha salido tan dañado y además hay que reconocerle la astucia a Guzmán de haber acudido al Congreso. Hizo política, ¿eh? Claro, porque hasta ahora lo que veíamos era un perfil de un académico
con mucho prestigio en su estudio y en su logro académico, pero jugó a la política. Por eso es que dice, a mí que el Fondo Monetario me firme y que además me firme el Congreso, porque yo el día de mañana, si no, voy a ser el objeto de denuncias futuras si algo sale mal. Y ya sabemos que en este país casi todos los ministros terminan con alguna denuncia, porque se puso de moda que también la política monetaria es objeto de una denuncia en la justicia. Cuestionable o no, pero la realidad es que después... Sí, así funciona, nos guste o no nos guste, así funciona. Y esas causas, la verdad es que, Eddie, nos guste o no, digo, están y tampoco han logrado demasiado. Por ejemplo, con la causa de dólar a futuro. Y duran y no cierran nunca y siempre son una espada de Damocles política, por lo menos. Y ahora tenemos la deuda externa, Martín, sobre Macri. Además, en general, en las causas que hubo sobre los convenios de deuda con el Fondo Monetario Internacional no han llegado a ninguna conclusión porque son muy difíciles en términos de delito, probar que alguien haya cometido un delito en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son decisiones políticas, inclusive si no se ponen esos términos es muy difícil probar que haya existido un delito en esos acuerdos. Ahora también es cierto que los ministros, nos guste o no, son fusibles y están en definitiva puestos para que si algo no funciona bien, se quema, se quita y se coloca algo nuevo, porque en definitiva lo que se cuida siempre es la investidura presidencial. Creo que eso Guzmán lo tiene claro, pese a que me da la sensación que le ha tomado un gusto interesante a la política, más allá del economista o experto en finanzas. ¿Viste que se dijo, Marcela, en algún momento que una de las cosas que había pedido Guzmán, como se tenía que ocupar del tema de la deuda, por esto que vos estás diciendo, cómo era la manera de poder zafar de ese tipo de acusaciones o de causas judiciales que eventualmente le podían llegar a caer por el acuerdo? Se asesoró muchísimo Guzmán en esos términos, sobre todo porque fue así, porque además quedó eso dando vueltas, ni bien él pone un pie sobre el Ministerio de Economía y la primera advertencia la recibe de Duhovne, que Duhovne había terminado, esto es información por supuesto que los periodistas que estamos haciendo esta cobertura lo sabemos, Duhovne había terminado muy asustado con tener un problema judicial. Y además toda la situación de la deuda iba a terminar en una causa. Se sabía, el tema es que no se sabía cuál iba a ser el accionar judicial. No nos olvidemos que la causa de dólar a futuro tuvo en vilo mucho tiempo a Cristina Fernández de Kirchner como epicentro. ¿Todavía? Y en ese entonces el titular del Banco Central y también el ministro de Economía. Una frase que se hizo famosa en los 90 y de ahí para acá nos acompañó al final de cada gestión. Cuando se fue Domingo Cavallo en agosto del 96 del gobierno de Carlos Menem, habiendo sido la gran figura rutilante del gobierno de Menem, la acusación de Menem y de Carlos Coras por lo bajo era: se va a cansar de recorrer juzgados. Bueno, es un punto, por eso yo te lo tomo y déjame ver de nuevo esta etapa, porque esta etapa puede ser dos cosas. Una etapa que en unos días no tenga más vigencia, y por eso te quiero dar información, porque está dando vuelta la posibilidad de un relanzamiento con un cambio de gabinete que no lo tenga, y ahora te cuento cuáles son los nombres. O puede ser tal vez el nuevo superministro, porque si Alberto Fernández va a considerar permanecer hasta el final de su gestión, primero que esto no pasa hace años en Argentina. Los cambios de gabinete económico han sido, lamentablemente, en los últimos años, todos los gobiernos han tenido cambios. Ninguno se mantuvo en mandato en los últimos gobiernos. Y después porque un superministro era algo que a todos los presidentes les daba un poquito de miedo, por la figura de Cavallo. Por un lado tranquilidad y por otro lado miedo porque los ensombrecen, los opacan, ¿no? Hay que ver qué elige Alberto Fernández. Te cuento ahora sí, alta data. ¿Cuáles son los números nombres que circulan? Sí. Uno, yo te lo tiré en esta semana y te dije, es un hombre que pasea mucho por Wall Street, que lo llaman para hacer muchas veces opiniones y miradas sobre lo que pasa en Argentina, que expone en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, lo conocen muchísimo. Además es una figura popular, ha tenido alguna novia conocida. Le gusta tu color. Me dijiste todo. Mi tono de pelo. Sí. Es hincha de tu color. Todo porque Martín Insaurralde no es, o sea que vendría a ser Martín Redrado. Estamos hablando del señor Martín Redrado, que con todo su prestigio en su momento le dijo, hasta acá Cristina Fernández de Kirchner, en el Banco Central, yo mi prestigio no lo voy a rifar, no voy a dejar que tomen esta caja, y se fue y ganó capital político. Después de eso se hizo muy popular Redrado, haberse atrincherado en el Banco Central. Claro, se ganó la enemistad de la vicepresidenta. Uno de los nombres que sigue circulando como posible ocupante del Ministerio de Hacienda es ahora. Y te digo más, el establishment lo está pidiendo. Si yo te tengo que decir a la política, porque hay una ala política que le gusta Martín Redrado, no nos olvidemos que había sido propuesta, la primera propuesta del ministro de Economía había sido él, había sonado fuerte y al toque Cristina escuchó ese nombre y dijo, de ninguna manera.
ella tuvo un enfrentamiento casi personal con él en la gestión política. Lo Entonces, cambiaron, no lo convalidaba. Lo cambiaron Lo con sacaron. Néstor en vida. Sí. Claro. Entonces, ese enfrentamiento Déjame que te permanece. haga una pregunta sobre esto que estás diciendo, porque vos tenés mucha información del ambiente. Vos decías el establishment, te referís al establishment local. El empresariado, el mundo financiero, ¿Lo ven el a campo. Guzmán con más diálogo afuera y que se mueve más como pez en el agua afuera, y a Redrado, que también tiene puntos afuera, pero es más del mundo doméstico? Sí, lo que ve el empresariado, sobre todo de Guzmán, es que no termina de ser ese superministro que decide, que está siempre a merced de las decisiones negociadas entre el presidente y la vicepresidenta, y a veces se queda a mitad de camino. Por ejemplo, cuando quiso achicar la emisión monetaria para morigerar el déficit fiscal, se quedó a mitad de camino y ni chicha ni limonada. Entonces no sintieron el beneficio o el capital político de esa decisión política, que en definitiva era por el COVID, seguir manteniendo cierto financiamiento en la calle. Hay quienes en el kirchnerismo le dicen, ¿por qué no emitiste más? Si ya el déficit fiscal era una batalla perdida, hubieses emitido más, hubieses sostenido a la clase media un poco más en esta situación del COVID. Marce. Lo corren desde el kirchnerismo con ese argumento. ¿Pero eso no le va a pasar a cualquier ministro de Economía? Bueno, depende, porque yo te estaba tirando un nombre, ¿no? El de Martín Redrado, y decía, el establishment dicen que Guzmán le falta empoderamiento, esa sería la palabra. En cambio, Redrado, que es un hombre quizás con más años y que ya mostró que puede poner límites, y de hecho quedó afuera de una anterior gestión con Cristina y con Néstor Kirchner, digo, ahora puede ser una persona que vuelva en una negociación. Él lo niega, pero por supuesto hay otras fuentes que dicen que el diálogo es constante. Esas cosas se niegan hasta que no son. Y puede ser que ahora sí. Puede ser que sea funcional para un segundo mandato o relanzamiento. Ahora, no es el único. Hay otros dando vuelta, porque ¿qué pasa? Ante la situación crítica todos se avecinan, se ve que viene una situación Allá crítica. Hay una danza de candidatos. Hay una danza de candidatos. Dame, están los propios que ponen los suyos. Entre Rosario ayer y el otro día con el teléfono blanco y vos con el teléfono rojo me vuelven loco. Mira, desde el núcleo duro de Alberto Fernández les gusta mucho la figura de Cecilia Todesca, que muchas veces, incluso el año pasado... Es vicejefa de gabinete. Sí, sonaba, es la jefa en realidad del equipo económico, es una economista de prestigio y que sonaba, incluso porque es una mujer. O en Cancillería. Por eso, sonaba como una persona que podía volver a ser la jefa, la mano económica. Ella dice que no quiere ese lugar, que nunca lo quiso y que no lo tendrá. Una cuestión hasta personal. Suena fuerte de nuevo. Pero también están los que lo ven de afuera y dicen, ¿por qué no traemos de nuevo a alguien que ya supo estar? A alguien que en algún momento logró una de las políticas que permanecen aún hoy, que fueron transversales a distintos gobiernos. ¿De qué estoy diciendo? Sí, hubo una política que no la cambiaron. De un gobierno a otro, de un color político, el macrismo la mantuvo. Estoy hablando de la política de precios cuidados y estoy hablando de Augusto Costa, porque quien levantó rápido la mano, hizo el gesto, es Axel Kicillof y dijo, yo quiero poner uno propio. Augusto Costa es la mano derecha de Axel Kicillof en la provincia, es ministro de Producción de la provincia bonaerense y se perfila también como un candidato. Habrá que ver a Cristina si le resulta lo suficientemente atractivo. Déjame que te haga dos comentarios. Uno con respecto al tema de Cecilia Todesca y la Cancillería. No olvidemos que Cancillería y Economía tienen un vaso comunicante enorme, porque Cancillería es el balcón y la alfombra roja hacia el mundo. No nos olvidemos, Domingo Cavallo fue canciller antes que ministro de Economía en el gobierno de Menem y fue el último super ministro que tuvo la Argentina, aunque hubo otros como Labaña que tuvieron mucho predicamento. Tema 2, y con esto corto porque tenemos que ir a una pausa y te dejo el cierre. Estas cosas no se hacen también para decir, miren que si Martín no tiene autonomía y si yo, presidente de la Nación, no tengo autonomía, entrego todo y háganse cargo. Y esto también termina siendo la jugada de Alberto Fernández para ponerse él en el centro de la escena y aprovechar esos 202 votos como el espaldarazo que está buscando para lanzar el albertismo o lo que sea con vistas al 2023. ¿Qué es eso? Sin dudas. Está la pregunta dando vueltas en los aires. No es el único ministro que puede llegar a cambiar, pero sí hoy es clave lo que hacen, porque Guzmán hoy despierta amor y odio. Y Guzmán hoy generó esta fractura en el kirchnerismo con el albertismo. Pero entonces hicimos bien en ponerlo en la tapa de Por supuesto. Es sin dudas hoy el personaje de la semana. Me quedo tranquilo porque tenía dudas. Vamos a ver cuánto dura. Ojalá podamos en unos días saber si esto es que se quedó para quedarse. La semana que viene tiene que refrendar los títulos. Y que cumpla la política monetaria que tiene trazada. Porque la realidad es que si no, nunca se termina. Ya volvemos en un ratito con más PQS.
Último tramo de Para que sepas y tenemos los resultados de la encuesta. Me gusta nuestra música, ¿viste? Es como muy chill out, muy viernes, muy de copas. Ya vamos a traer unas copas los viernes porque nos la merecemos. Vos ya Yo estás, ya lo vos decreté. te vas de acá de alguna parte, Así ¿no? como estoy. ¿Eh? Bueno, para que sepas, te invitamos a que participes con las redes sociales y te Acá preguntamos, está la encuesta, básicamente. La encuesta de hoy tenía que ver con el video de Cristina y la imagen del destrozo del despacho presidencial de la vicepresidenta de la Nación en el Senado. La encuesta era, ¿qué crees que sucedió? ¿Que esto fue una agresión al Congreso, al voleo, un mensaje Cristina o un autoataque? Y 7 de cada 10, casi el 75%, consideró que fue un 74. autoataque. 74-6. Sí, consignemos y ayudémonos con que tenemos un científico de las encuestas acá. Las encuestas en Twitter son en una población salvaje, salvaje, digamos. Un poquito sesgada, digamos. Claro, está bien. Pero bueno, 75% percibe un autoataque o quiere jugar al autoataque como conclusión Mirá, es la teoría de Spert. de la ventana rota, ¿no? Evidentemente la teoría de la mano negra de Spert se metió. Y de hecho, Altamira coincidía que esa posibilidad estaba, porque en otros gobiernos se había utilizado, lamentablemente, manipular una manifestación popular Para con generar un infiltrados efecto. para generar este efecto. Para generar un efecto. Bueno, de Y encuesta ya a que encuesta. estamos con encuestas, Vamos, eso, dale, vamos dale a vos. otra encuesta. Vamos a la siguiente encuesta que tiene que ver con la encuesta que hizo Sebastián y que ahora nos va a explicar qué es lo que contabas al comienzo del programa, lo que contabas de qué se aspira o qué se espera de la figura presidencial. ¿Qué expectativas de las siguientes actitudes desearías del próximo presidente de la Argentina? Preguntaste, Sebastián. ¿Una muestra en qué población? Esto es ¿Toda una nación? muestra total país de 1.600 casos que se hizo en las primeras 2 semanas de febrero. O sea, muy reciente. Exactamente. Y básicamente la mayoría, el 59%, respondió que tenga un equipo y un plan económico para bajar la inflación, la pobreza y el desempleo. El 44%, porque se van repitiendo, que ponga fin a los privilegios de la votan política. 3 juntas, ¿no? Claro, se vota más de una opción, por eso no es una torta total del Claro, 100%. suma más que 100%. exacto. Claro. Que Perdón, tenga coraje y valentía para hacer transformaciones de fondo, Eddie. Valentía, vos fijate, eso están pidiendo en un presidente, que es lo que debería ser inherente a la figura presidencial. Que enfrente la corrupción, que se enfrente al narcotráfico, las mafias y los delincuentes, que tenga la voluntad y capacidad de realizar acuerdos y buscar consensos para hacer transformaciones de fondo. Luego, casi al final, las últimas 3 opciones, que enfrente al sindicalismo, que enfrente al sistema judicial y que enfrente a los empresarios. Ahora, Las ¿qué- 3 son las menos votadas. Veía cada una de estas y me acordaba del gobierno de Alberto Fernández y del gobierno de Macri. Todos dicen que hacen esto. Sebastián. Todos creen que hacen esto y la gente percibe que no. Claro, porque en realidad esto que se espera de un posible presidente también está relacionado con lo que son las preocupaciones de las personas. Si uno mira la pregunta que hicimos en algún momento del cuestionario, es ¿qué te preocupa más o cuáles son tus principales problemas? Van a ver que están relacionadas las cosas. Y un tema que me parece muy relevante, ¿estamos con tiempo? Sí. Sí. Sí, dale, dale. Un tema que es muy relevante, que esto que vemos acá es el promedio, pero que si en realidad hacemos un zoom y separamos a la población entre los que votaron a Alberto y los que votaron a Macri, vemos que hay cosas que se mantienen en común. Por ejemplo, el tema del narcotráfico para los dos es importante, pero el orden de los temas cambia y de manera significativa. Y si quieren, no sé si está la lámina, si no yo se los digo, entre los votantes de Juntos... Estaba la filmina, dice el presidente de la Nación, la que tiene las barras de 2 colores. Sí, nos cayeron como un par de sotas acá, ¿viste? Esta. Filmina, Andame el ¿verdad? PDF. Miren Acá esto. está. No, Dice la pero viste que millennial. en la A pandemia mostraba la Miren filmina. esto, cómo cambia significativamente el orden de las cosas según a quién o qué posición política tienen. Vamos a ver las Amarillo 3 juntos, primeras. azul es frente. Exactamente. Entonces, entre los amarillos, que son los votantes de Cambiemos, fíjense que hay 3 principales problemas. Uno es el tema del plan económico, importante para los dos. Segundo, es el tema que tenga coraje y valentía para hacer las transformaciones. Y tercero, aparece que ponga fin a los privilegios. Y luego aparece que enfrente la corrupción. Ahora, si nos vamos a los votantes de El Frente Todos, cambia bastante la cosa. En primer lugar, aparece también que tenga un plan económico y que baje la inflación. En segundo lugar, fíjense cómo hay que bajar hasta casi el final. Aparece que enfrente el sistema judicial. Sí. Es una agenda distinta. Sí, totalmente Es distinta. totalmente Mirá qué distinta. interesante. Sí. En tercer lugar, recién ahí Igual el aparece... sistema judicial, la diferencia entre Cambiemos y el Frente de Todos es tremenda. impresionante. Pero Es muy son como dos grande. dos Sí. preocupaciones distintas. Por eso cuando uno dice
lo de ayer cierra la grieta. Pero en realidad, por detrás está esto y son agendas muy... De todos modos, déjame que sea una nota de optimismo. Mi papá decía, hijo mío, una cosa es el optimismo, otra cosa es la boludez. Espero que lo que voy a decir sea optimismo, pero en este primer punto, donde hay una coincidencia casi plena entre los votantes de la gran mayoría de la Argentina, lo que están pidiendo es previsibilidad, plan económico, racionalidad, acuerdo político. Y que el dinero les alcance a llegar a fin de mes y puedan planificar. Nosotros trabajamos en... El tema es si esto después machea con un candidato, ¿no? Sí. Ah, bueno, eso es otro Pero problema. La demanda social está acá. Sí, de hecho, la primera preocupación que tienen los argentinos es la inflación. No importa de qué partido político sean, la principal preocupación para todos es la inflación. Ahora, date cuenta, ¿no? Qué importante lo que dice Sebastián. Inflación que incluso en el programa económico que no sale adjunto a la votación, pero que va a ser el que se gestionó ya con el Fondo Monetario, en ese programa económico, en el mejor de los escenarios vamos al 50% de inflación. En el mejor de los Hay escenarios. quienes ya hablan de 60, Marce. De ahí para arriba, entonces... La realidad es que en rigor la política antiinflacionaria no existe como tal y todavía queda dando vueltas cómo van a hacer para mantener los programas sociales. Vos seguramente tenés una visión más desarrollada y más científica que esto que voy a decir yo, que es una síntesis, una conclusión. En la inflación se condensan dos cosas en la alerta frente a la inflación. Una, el día a día, llegar, poder, comer, que me alcance. Y el otro es poder prever. Sí, nosotros lo hemos estudiado tal vez más en estudios cualitativos que en encuestas. Más allá del fenómeno económico de la inflación, del cual yo no me meto, lo que digo es, uno de los principales problemas de las familias argentinas es que no pueden planificar nada. No existe la planificación, porque lo que hoy vale uno, no saben dentro de un año cuánto va a valer. La remarcación Muchísimas gracias, de precios. Sebastián, por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Podés mentir mucho, pero no le podés mentir al bolsillo, ¿viste? Cuando vas el changuito, ¿se llena o no se llena? Es lo que hay. Para que sepas, se terminó una primera semana que vamos a decir de donde ya sabemos que se vislumbra con el Fondo Monetario. La siguiente va a ser también de discusión y rosca política. Vamos a seguir en el tema una semanita más. Vamos a tomar algo, ¿te Buen parece fin de viernes? semana. No lo merecemos. Chau, quédense con Vivi Canosa. Gracias equipo. Hasta el lunes. Chau.